Antes de entrar ahí, me gustaría decirles que la AI per se es parte de lo que llamamos tecnologías disruptivas, porque son innovaciones que tienen el potencial de cambiar radicalmente las industrias, los modelos de negocios y la forma en que vivimos y trabajamos. Bueno, por ejemplo, que la AI va a reemplazar todos los empleos humanos. No, sí te va a reemplazar otro humano que tomó la decisión de aprender, educarse, de tomar el tiempo para dejar un poco la ignorancia y entrar a un tema de aprendizaje selectivo o aprendizaje continuado. Si yo me quedo con lo que sé y lo doy por visto, pues entonces, como decían, mi propio ChatGPT mental me va a responder con lo mismo. Entonces voy a tratar de resolver el mundo, con la única solución que tengo. Además, a mí me parece que va a llevarse su tiempo, ¿no? Ese tiempo es la posibilidad de ir entendiendo cómo la inteligencia artificial va a ir abriendo ramificaciones, ¿no? El que pueda ser mucho más original, mucho más creativa, por ejemplo, el que utilicemos este sistema más profundo de aprendizaje, el que podamos conectarnos, por ejemplo, con redes generativas, ¿no? O con el propio sistema de lenguaje neural. Bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 14ª temporada. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate, este espacio que hemos creado y hoy con un gran tema arrancando temporada, ¿no, Héctor? Así es, Juan, así es, además, Caro ya ha estado con nosotros, ahorita la vas a presentar, pero es un tema bien interesante y sobre todo un tema de súper actualidad. Creo que en los últimos años se ha capitalizado y se ha potencializado la aplicación de la inteligencia artificial en todo el quehacer del ser humano, en la parte industrial, en la parte médica, en la parte de servicios, en la parte turística, en fin, en todos lados, Juan, la inteligencia artificial está siendo una herramienta utilizada en todos estos ámbitos. Sin embargo, hay un montón de mitos, un montón de temas, y en esta temporada número 14 estamos conversando sobre eso, ¿no? IA al descubierto, mitos y realidades. ¿Qué te parece, Juan? No, buenísimo, y pues para eso, bienvenida, Caro. Qué gusto que estés con nosotros, Carolina Salazar, desde el otro lado del mundo, literal. Hola a todos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto volverlos a acompañar aquí. La verdad que es un honor y un gusto. Hace un tiempo ya habíamos tenido una masterclass. Hoy lo que queremos es, bueno, cuestionarnos el mundo de la disrupción, de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y que a lo mejor muchos lo hemos escuchado. Les aseguro que también muchos ya lo hemos usado, pero no sabemos qué es. Y a lo mejor nos puede empezar a dar miedo o a escuchar estos mitos, ¿no? Porque al final el mito se convierte en leyenda y en leyenda se convierte en historia. Y de eso es lo que queremos cambiar y queremos compartir con ustedes. Me siento muy honrada de estar aquí y a sus órdenes. Muchas gracias, Caro. Y bueno, pues para todos aquellos que no conocen a Carolina Salazar o Carolina Hetman, bueno, pues ella es una especialista de más de 20 años en crear espacios innovativos y innovadores y digitales, y además pues con un amplio conocimiento en pues llevar a cabo la transformación digital de las organizaciones a través de diferentes herramientas, liderando equipos de IT con diferentes iniciativas. Además tiene pues habilidades en vendor management, en project management, en desarrollo de nuevos procesos y tecnologías, y se apalanca pues de estas tecnologías emergentes para optimizar este mundo digital y crear pues eficiencia. Se adapta muy rápido a espacios dinámicos y a contribuir en diferentes proyectos y organizaciones. Y además hace unos minutos nos estaba comentando por ahí de algunas herramientas que próximamente estaremos compartiendo con ustedes. Bienvenida, Caro, un gusto que estés acá con nosotros. Y bueno, pues de un tema muy interesante, como decía Héctor, que tiene que ver con inteligencia artificial, algo que pues desde hace muchos años hemos leído, hemos creado, hemos escuchado, y ya hoy, pues en muchos lados lo tenemos literal, pues en nuestro día a día, ¿no, Héctor? Sí, así es. Y fíjate que a lo que decía Caro hace un momento. Muy bien. Ay, perdón, acá la Alexa se activó. Justo hablando de inteligencia. Hablando de...
lo que decía Caro, hay un montón de mitos y una de las cosas que ha pasado en la humanidad es que de pronto los mitos hacen pues que se cierre la apertura a explorar, a conocer, a poder intentar tratar, utilizar las cosas. Pero bueno, para entrar en materia, si les parece, arrancamos con una pregunta, Caro. De Sí. entrada, estar alineados contigo, ¿no? ¿A qué se le llama inteligencia artificial? ¿Qué tenemos que entender por inteligencia artificial? Me parece excelente y creo que es una pregunta muy importante. Antes de entrar ahí, me gustaría decirles que la AI per se es parte de lo que llamamos tecnologías disruptivas, porque son innovaciones que tienen el potencial de cambiar radicalmente las industrias, los modelos de negocios y la forma en que vivimos y trabajamos. Normalmente estas tecnologías suelen mejorar significativamente la calidad de vida de las personas a su alrededor y es por eso que a veces nos causa cierta desazón o cierto miedo. Las tecnologías disruptivas están muy metidas en la parte de la automatización de tareas, por ejemplo, el análisis de datos, también muy metidas en la innovación de productos y en la personalización. Entonces, cuando hablamos de AI, es un nuevo modelo de negocios. La AI es una posibilidad, o yo lo vería como una gran oportunidad de que una máquina o un sistema realice tareas que normalmente requerirían nuestra inteligencia humana. Tenemos la inteligencia artificial y tenemos la inteligencia humana. La inteligencia humana es algo muchísimo más que cualquier otra de las inteligencias. Sin embargo, se están desarrollando otras inteligencias con las cuales pudiera llegar a compararse la inteligencia humana. Sin embargo, la inteligencia artificial no tiene emociones. Nosotros no le podemos cargar a un sistema, a un producto, a un servicio la emoción. Lo que vamos a hacer es esta posibilidad de, en base a algoritmos y modelos matemáticos, hacer que semeje, que cree patrones que parezcan humanos y que puedan hacer predicciones. Pero los mitos van mucho más allá, porque muchos dicen o han escuchado de que ya sienten lo que piensan. Hace poquito alguien me buscó para decirme que si ya sabía la noticia que se había suicidado un robot. Bueno, es un mito, porque probablemente falló y entonces se aventó en las escaleras. Eso es como me contaron la historia, que el robot se suicidó aventándose en las escaleras. No sienten estrés, no sienten emoción, porque no tienen esa inteligencia humana importantísima para todos nosotros. La inteligencia artificial es una capacidad que va a ayudar a que se cree un patrón de posibilidades. Wow, wow. Fíjate que de entrada, hasta si te metes a darle una pensada pues, a la fisiología, hay varias cosas que tendrían que suceder en un mecanismo para que pudiera tener emociones o para que pudiera asociar pensamientos con emociones. Entonces, esa parte me hace mucho sentido porque cuando empezamos a ver entonces el universo de posibilidades que hay, yo lo veo como de acelerar o poder potencializar esta capacidad que tenemos los seres humanos, pero de manera artificial, pues es lo que va abriendo estos espacios. El día de hoy creo que este tipo de inteligencias puede tener respuestas o resultados, pues no lo sé cuántas X veces más que un ser humano puede tener en un determinado periodo, ¿no? Entonces, cuando lo vemos de esta forma, el potencial que puede tener y que el día de hoy ya estamos viendo como resultado de ese uso, pues simple y sencillamente es el día de hoy, si Juan me hace una pregunta y yo la respuesta la tengo en un libro, pues voy a ir acá al libro a buscar la respuesta, pero pues el día de hoy pones un ChatGPT, que es un ejemplo quizá de inteligencia artificial generativa, pues en ese momento tú tienes la respuesta en segundos. O sea, esas habilidades humanas desde la parte de inteligencia, pero obviamente puesta con un potencial de rapidez, de secuencia y de inclusive hasta accuracy, si lo puedo decir así, en un periodo determinado. Entonces, obviamente, el potencial que eso tiene para los seres humanos, pues es grandísimo en un montón de aplicaciones, ¿no, Juan? Sí, la verdad es que hoy la inteligencia artificial en los varios de las, ahora sí que entre aplicaciones o modelos que existen, ahorita nos dirá un poquito más caro, pues ha venido a hacer como ese espacio disruptivo, ¿no? El otro día alguien en uno de los foros que tenemos hasta decía, miren, esto lo escribí yo, lo escribió ChatGPT, ¿no? Y entonces
decíamos, no, pues se me hace que tú, ¿no? O sea, le da hasta ese contexto de cómo un escritor podría generar una historia o un artículo sin el esfuerzo de dedicarle 2 horas o más a escribirlo, ¿no? Entonces, son esos, como dice Caro, estos espacios disruptivos, ¿no? O esta tecnología disruptiva que al final nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Es más, hoy para algunos que tenemos la oportunidad de dar clases en alguna universidad, pues hasta eso hay que cuidar, ¿verdad? Porque ya los alumnos le dicen a cualquier herramienta de este tipo, genera una tarea que el maestro me pidió y responde estas preguntas y se las puede dar, ¿no? Entonces, regresando un poco, Caro, a por ejemplo, este mito de que decías, oye, se suicidó un robot, pero que realmente pues no se suicidó, que tuvo una falla, porque cuando lo decía Héctor hace un ratito, también para generar emociones, al final en nuestro cuerpo existen muchos componentes químicos y demás que no necesariamente son los mismos que los que tiene un robot o una inteligencia artificial, que es a través de algoritmos, como bien lo dijiste. ¿Cuáles son esos principales mitos de la inteligencia artificial, Caro? Bueno, por ejemplo, que la AI va a reemplazar todos los empleos humanos. No. Sí te va a reemplazar otro humano que tomó la decisión de aprender, educarse, de tomar el tiempo para dejar un poco la ignorancia y entrar a un tema de aprendizaje selectivo o aprendizaje continuado. Si yo me quedo con lo que sé y lo doy por visto, pues entonces, como decían, mi propio ChatGPT mental me va a responder con lo mismo. Entonces voy a tratar de resolver el mundo, con la única solución que tengo. Y eso es la parte que hemos aprendido a cambiar. Cuando un alumno, como decías, escribe un reporte, hay forma de saber que fue hecho por inteligencia artificial, porque yo puedo entender que en el mundo lingüístico yo utilizo una cantidad de palabras que son mis palabras con las cuales explico el mundo. Cuando leo, cuando mi mente se abre, cuando educo a mi mente, tengo una cantidad adicional de palabras que utilizo para explicar el mundo. Pero cuando todo lo soluciono con mis 10 palabras, ¿cómo entonces entiendo el mundo? Lo entiendo con esta poca o esta gran posibilidad. Por lo tanto, el mito de que el AI va a reemplazar los empleos humanos, eso no es. Va a reemplazar ciertas tareas que son repetitivas y que hasta ahora las hacíamos en este sistema de trabajos donde yo llegaba, ¿no? Hacía algo repetitivo durante 8 horas y me iba. Y me quedaba ahí 50 años. Pero hoy nadie se queda 50 años en una empresa y tampoco se queda en una tarea repetitiva. Nos gusta aprender, nos gusta ir más allá. Y la productividad está basada en métricas con las cuales yo debería de ir haciendo las cosas mejor. Y ahí hablamos de 4 cosas: la capacidad de aprender, la capacidad de entender, la capacidad de aplicar, la capacidad de explicarlo de una manera distinta, que es la forma en que aprendemos los seres humanos. Muy pocos podemos llegar a la maestría de poder aplicar algo que aprendí, interiorizarlo y después explicarlo a otros con mis propias palabras. Y entonces es ahí donde el mito de que los empleos van a ser tomados por la AI no puede ser. La AI también dice en el gran mito que tiene conciencia propia. No tiene conciencia propia, no posee conciencia y no posee emociones. Y me va a responder a partir de lo que yo la he enseñado. Entonces, si somos 1 millón de usuarios en ChatGPT, ese millón de usuarios está ayudando a que aprenda, pero no me va a responder algo nuevo o distinto o creativo porque no tiene esa capacidad. No siempre es precisa y objetiva, no es cierto. Tiene una gran cantidad de fallas porque nosotros los humanos le hemos alimentado con nuestros mitos y con nuestras leyendas. Si ustedes le ponen a lo mejor que cuál es el mejor té para adelgazar y le preguntan a ChatGPT, pues probablemente les va a responder y les va a dar una dieta. ¿De dónde va a sacar esa dieta? De los humanos que informaron de eso. Entonces, es muy importante tomarme el tiempo de saber y de robustecer y de entender que lo que me da la AI no es completamente objetivo y no es verdadero. Mucho de eso no es real, porque está y ha sido alimentado por humanos. Entonces, ahí es cuando hablamos de los sesgos. Entonces, igual, a mí me encanta que mis alumnos, yo también doy clases en diferentes universidades, a mí me encanta que usen ChatGPT, pero también me encanta que se reten a sí mismos, porque me puede dar respuestas que no son adecuadas y es cuando yo tengo que cuestionarme el mundo.
Ahora, para preguntarle, pues yo también tengo que tener un poco de conocimiento, porque a lo mejor le pregunto una receta de cocina. Por cierto, yo no sé nada de cocinar, pero le pregunto una receta para hacer un pie. Si no tengo la menor idea de cómo hacer un pie, me va a dar una receta y a lo mejor pues está mal, pero no voy a saber que está mal hasta que termine de hacer la tarea. A eso me refiero cuando permitimos que los alumnos y que el mundo utilice una tecnología. Por lo menos tengo que saber cómo le voy a pedir la indicación. Entonces, la AI no puede aprender y evolucionar por sí sola. Requieren supervisión humana y requieren que estemos midiendo los sesgos para corregir errores. Sí, porque digo, y al final, inclusive los seres humanos aprendemos con esos sesgos, ¿no? O sea, todos, digo, tenemos también un escritor que ha estado con nosotros acá, que tiene un libro consulto que se llama Falsificar la Historia, que tiene que ver con esos sesgos que diferentes personas a través de la historia se han creado, y pues, o sea, es muy humano tener esos sesgos, ¿no? No digo que esté bien, pero es muy humano tener esos sesgos, y entonces esos sesgos pues, son parte de lo que alimenta a la inteligencia artificial, y es lo que la hace darnos recomendaciones o que tome ciertas decisiones. Muy, muy interesante, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan. Y hablando de decisiones, pues obviamente es tomar una decisión es esta capacidad de, en una serie de posibilidades, tú puedes evaluar los pros y los contras y eventualmente poder tomar una decisión. Y el día de hoy ya encontramos inteligencia artificial que está generando algoritmos con base en históricos de información, pues de equipos o de bases de datos, de servicios, que eventualmente puede compartir sugerencias basadas en esa información. Caro, y con respecto a IA, ¿qué tan viable o más bien, qué tan confiable es este tipo de toma de decisiones que ya pone como sugerencia la IA en determinados aplicativos? Yo creo que una de las cosas más importantes en la parte de confiabilidad es la calidad del dato, que les hablaba un poco antes, es la precisión con la cual vamos a determinar la calidad y la cantidad del dato con la que se está entrenando. Los algoritmos y los modelos robustecen y dan transparencia al algoritmo utilizado, y eso va a ir influyendo en la fiabilidad. Al ir aumentando la transparencia y la robustez, también nos va a dar un contexto aplicativo. Entonces, por ejemplo, en las áreas como la salud o la justicia, las decisiones asistidas deben ser revisadas. Por eso es que la RIA en Europa ha sido muy rápida, y además la RIA nos ayuda a determinar también el uso y la confiabilidad. Yo recomiendo mucho a todos, es gratuita, la pueden bajar. La RIA es la ley de inteligencia artificial de Europa, y entonces ahí nos dice cómo los pasos, si son 4, está basado en básico, intermedio, avanzado y crítico, nos va a ayudar a entender la confiabilidad y hasta dónde la podemos usar. Porque sí, el algoritmo nos ayuda a influir en la fiabilidad del resultado, pero al final es la cantidad y la precisión de la data con la que estamos alimentando. Puede ser muy confiable si se utiliza adecuadamente, pero vuelvo a decirles, necesita la inteligencia humana. Sí, justo lo que te iba a decir. Entonces es en función de la calidad de los datos y que obviamente también haya algún grupo que esté validando o alguna persona responsable de validar que la data que está emitiendo la inteligencia artificial pues sea confiable. Inclusive hasta yo he escuchado acá donde trabajo que se somete a rigurosos revisiones de calidad de datos por un lado, y por otro lado también se está revisando constantemente que haya un nivel de confiabilidad, que el margen de error que está dando la inteligencia artificial sea un margen de error que no necesariamente afecte ante la toma de decisiones. Y esa parte es interesante porque al final, yo sí he visto un progreso de cuando empezamos a utilizar la inteligencia artificial al día de hoy, que digamos las fallas son menos, por ejemplo, o las situaciones en las que se puede cuestionar el dato que tienes como output para la toma de decisión, está siendo confiable. Entonces, aparte, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, tanto la calidad de los datos como esta inteligencia artificial pues va a seguir teniendo mejoras y obviamente esas mejoras se van a traducir
en mayor calidad de toma de decisiones cuando ya hay que tomar una información de la IA para dicho propósito, ¿no? Claro, recuerda que nos han estado usando para mejorar la data. Sí, claro. Entonces, eso es muy, muy importante. Yo no miro a la inteligencia artificial sin que pueda existir per se. Necesita la inteligencia humana, es el match ganador. Y todos los modelos, muchos de los modelos de AI son free, son freemium, precisamente porque es de lo que se trata, de lo que queremos es colectar la data para mejorar los modelos. Mientras más data colecto, más tengo la posibilidad de poder crear esta estrategia, y además crear una estrategia de data. Yo puedo tener mucha más data almacenada, pero también data mucho más confiable y verídica porque la estoy validando todo el tiempo. Claro, por eso decía Juan la otra vez que ¿cómo se llama? El Facebook, el Instagram lo escucha porque le mandan publicidad cuando determinado comentario se hace ahí en las conversaciones, ¿no, Juan? En algún momento platicamos eso, me acuerdo. Te digo, cuando seleccionas o like en ciertas cosas, pues curiosamente te aparece más de eso, ¿no? No es curiosamente, es parte de esta información que se está emitiendo ahí. Y digo, me quedo con el comentario, Caro, también que dices al principio de pues si la información está correcta, pues las decisiones van a ir enfocadas más hacia lo correcto, ¿no? O a más información, tengo más, pues, o la IA tiene más ese contexto que va a generar esa toma de decisiones y le va a permitir ser como más certera, ¿no? Con ese accuracy que mencionaba Héctor, porque los que hemos estudiado o sabido algo de sistemas en algún momento de nuestra vida sabemos ese tema de basura entra, basura sale, ¿verdad? Entonces, si le alimentas de una forma inadecuada, pues la decisión no va a ser la adecuada. Si la alimentas de decisiones más adecuadas o de información más veraz y oportuna, pues la decisión va a ser mejor, ¿no? Y es por eso que seguramente me lleva a esta otra pregunta, Caro. Entonces, cuando usamos inteligencia artificial, ¿qué debemos de cuidar? ¿En qué debemos ser, pues, más meticulosos, por así decirlo? Claro, voy a reaccionar un poquito a tu comentario anterior, decirte que cuando yo doy clases, si tengo alumnos muy brillantes y utilizan AI, se vuelven excelentes. Y lo puedes ver en sus escritos, ¿no? Entonces, es como un nivel adicional a su expertise, a su magistralidad de los alumnos. Cuando los alumnos son medianitos y utilizan AI, parece que se vuelven extraordinarios. Ese gap tan importante, porque tú puedes ver a tus alumnos, tú puedes ver cómo se desenvuelven en la clase, tú puedes ver cómo hablan, cómo actúan, cuáles son sus tipos de pensamientos. Ahí es donde me parece que es importante el sesgo, y ahí es donde debemos de cuidarnos. Es una de las cosas muy importantes, porque aunque queramos no utilizar la inteligencia artificial, la utilizamos en todas nuestras vidas, en la privacidad y seguridad de los datos, en los sesgos. Por ejemplo, ha habido muchos temas en la parte de la discriminación por el color de la piel, que todavía no ha llegado a ser perfecto, ¿no? Tenemos temas de seguridad con el color de los ojos, con el color de la piel, con la estatura. Tenemos muchos sesgos todavía en temas, por ejemplo, de selección cuando son mujeres o hombres, porque la AI aprende de nosotros. Entonces, esta diferencia entre ser bueno y volverme extraordinario o ser mediocre y volverme extraordinario es enorme y te das cuenta. Y ahí también habla de la transparencia. O sea, yo tengo que decir, sí, utilizo la AI porque no es de vergüenza. Como bien dijiste, como pregunto, me responde. Si pregunto una cosa y me la creo y no es adecuado como pregunto, pues obviamente me va a dar cualquier respuesta. Aquí es muy importante la responsabilidad, esta transparencia con el cómo me está explicando el sistema las cosas y también cómo voy a utilizar esas decisiones. Y por último, me parece que una vez que nos acostumbramos a la AI, muchas veces tiendo a ya no pensar por mí mismo, esta dependencia excesiva, ¿no? De simplemente dejar que AI tome las decisiones, ¿no? Como, no sé si es cierto o no, pero en los Juegos Olímpicos hubo muchísimos temas de que habían dejado que la AI hiciera mucha tarea. No lo sé, no lo estoy acusando y tampoco tengo la menor idea, pero me parece que eso sería una situación llevada a riesgo.
¿Por qué? Porque la AI no toma estas decisiones precisamente emocionales comprometidas con los seres humanos. Si tú estás utilizando un device para mobility, para un automóvil autónomo, el mayor problema es que el propio sistema no entiende si un humano va a pasar o se va a detener. Ustedes lo han pasado, lo han visto. ¿Cómo sabes que el humano va a pasar? ¿Cómo sabes quién pasa primero? ¿Lo habían pensado? Es el contacto de los ojos y es instantáneo. O sea, si yo voy y hay un paso de peatones, pues no me sigo como loco, ¿no? Normalmente si conozco las reglas, pues me esperaré. Pero ¿qué pasa cuando justo yo me acerco a la orilla, perdón, a la línea del paso de peatones? Si hay un peatón o una bicicleta, ¿quién pasa primero? Generalmente el contacto visual, sí es cierto. El contacto visual es impresionante. Entonces no puedo dejar que la AI me solucione todo en la vida, porque no va a entender esta situación única de inteligencia humana. Y esa dependencia excesiva nos va a causar muchos problemas. Sí, porque si dependemos, digo, por ejemplo, no en las Olimpiadas, a mí me gusta mucho la NFL, ¿no? Y entonces hay algunos entrenadores que al final luego se van a esta predictiva de datos, ¿no? Oye, en X circunstancia debes de tomar esta decisión, ¿no? Y hay entrenadores que le hacen caso y les ayuda, y hay entrenadores que le hacen caso y pierden, ¿no? O sea, hay entrenadores que le hacen caso y ganan y otros que le hacen caso y pierden, ¿no? Sí. Entonces, hay dos componentes ahí. Obviamente uno es el factor humano, porque al final la decisión la termina ejecutando un ser humano, ¿no? Es por un lado, que ese te puede llevar a, depende qué tanto inclusive la persona que lo va a ejecutar crea o no, ¿no? O sea, no solo depende de que lo que la data me diga, y por otro lado, pues también depende otro tipo de factores, hasta el clima, ¿no? Para en esos casos hasta para tomar, para que esta decisión sea adecuada, ¿no? Entonces, por eso de tener como dices, una dependencia extrema puede ser no tan correcta. Bien interesante, ¿no, Héctor? Catastrófica, ¿no? Sí. Completamente, porque además ahorita me quedé pensando con lo que decía Caro. Hay muchas cosas en la interacción humana que no son una regla, que además Caro la puede ver de una forma y yo la puedo ver de otra completamente, inclusive hasta si cambias de país, o inclusive a mí me ha tocado verlo aquí en México, cambias de estado de la República y aunque las leyes de tránsito en teoría son las mismas en todos lados, las costumbres locales son bien diferentes. Por poner un ejemplo, en Querétaro, de donde yo soy, pues al momento que te incorporas a una vía rápida, tiene preferencia la vía rápida y tú te tienes que detener para poder incorporarte. Y aquí en Monterrey, cuando yo llego, empiezo a conducir en la ciudad, pues resulta que me voy de paso en una avenida donde según yo tenía el criterio de preferencia y me tocan el claxon y estuve a punto de dar un golpe y ya después alguien local me dice, no, Héctor, pues es que los que traen preferencia son los que están saliendo, por eso hay un tope, un bordo en el carril que tú tienes para que te detengas. Entonces, esas lógicas y esos criterios son tan humanos que eventualmente, como dice Caro, simple y sencillamente va a requerir la IA que haya todas esas modificaciones, adecuaciones para que haga sentido en el lugar y en el contexto donde se utiliza la inteligencia artificial. Y obviamente, yo siempre he creído que estos, inclusive detalles que nos comenta Caro, con el paso del tiempo y con la generación de tanta data, Caro, eventualmente vamos a ir viendo generaciones de inteligencia artificial que va a ir como resolviendo ese tipo de situaciones, pero siempre la dependencia humana yo sí la veo como tal. Y acá tengo una duda, Caro, fíjate, porque estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Hay alguna diferencia cuando hablamos de inteligencia artificial generativa? Sí, completamente. La generativa es un nivel que se está todavía probando. La inteligencia generativa nos va a ayudar a cambiar la forma, no el fondo. Ahora estamos cambiando el fondo, por llamarlo así. Son la posibilidad de ir mucho más allá y a través de un aprendizaje muchísimo más profundo. Estamos hablando ya de NPL, ¿no? De Neural, por ejemplo. O sea, ya es una modalidad nueva y que por lo pronto no está a nuestro alcance.
Correcto. Bueno. O sea, está en una etapa de prueba, como dices. Estamos, sí, definitivamente. Además, a mí me parece que va a llevarse su tiempo, ¿no? Ese tiempo es la posibilidad de ir entendiendo cómo la inteligencia artificial va a ir abriendo ramificaciones, ¿no? El que pueda ser mucho más original, mucho más creativa, por ejemplo, el que utilicemos este sistema más profundo de aprendizaje, el que podamos conectarnos, por ejemplo, con redes generativas, ¿no? O con el propio sistema de lenguaje neural o natural, hay muchísimas posibilidades, pero me parece que todavía no podemos hablar de que ya está, ¿no? Va a incluir o está incluyendo texto, ¿no? Música, códigos, data, pero también creo que debemos y técnicas mucho más avanzadas, ¿no? Que no solo van a imitar esta repetición de cosas, sino que va a introducir la innovación y la parte de respuestas variables. Pero eso implica que juntemos o que hagamos de esta red, ¿no? La parte de redes generativas antagónicas, ¿no? Ya estamos hablando de redes neuronales y también de modelos de lenguaje natural. Y ahí estamos hablando de modelos mucho más avanzados en procesamiento de lenguaje natural. Y esto va a hacer que podamos hacer cosas mucho más impactantes, ¿no? Pero me parece que todavía estamos haciéndolo, pero todavía no hemos llegado a ese momento, ¿no? En donde veo que va a darse muchísimo, que se está moviendo muchísimo, por ejemplo, en medicina, ¿no? En la parte de salud, me parece que la AI ha venido a cambiar la forma en que estamos viendo a este humano, este superhumano, ¿no? También lo veo mucho en el tema de los videojuegos, pero creo que sí hay que tener muchísimo cuidado con la propiedad intelectual y la originalidad, porque una vez que tenga esta creatividad para aprender y cambiar, va a ser interesante. El sesgo, ¿no? Eso va a ser muy importante en el momento de entrenar a las redes neuronales y obviamente la seguridad. Y creo que también va a afectar mucho a la transparencia, o sea, cómo vamos a interactuar cuando ya seamos conscientes de que estamos interactuando. Ese es todo un tema que puede darse en un contexto cuando hayamos entendido cómo manejar, cómo sentarnos y ver de frente a la AI y entonces ser capaces de generar contenido más complejo y aún más realista. Lo que estamos viendo es, me parece que un poquito de todo lo que podemos crear y generar, pero sí me parece que debemos ir con mucho cuidado con la generativa. Es muy emocionante, pero creo que hay cosas que debemos de tomar con mucho cuidado. Me hicieron recordar que hay un tratado que, bueno, está en todo el mundo, con lo cual se está urgiendo a que se firme y representa dos cosas muy importantes. Una, que no podemos transaccionar, interactuar o modificar la mente humana y el alma. Es decir, no podemos utilizar nada para cambiar la forma de pensar de las personas y tampoco nada con lo cual podemos explotar las emociones de las personas, del ser humano en su totalidad. Y eso me parece muy importante. Y ahí es donde hay una barrera muy importante que no deberíamos de pasar. Okay. Sí, creo que el tema el potencial, me acuerdo de esta frase que se le atribuye a Spider-Man, ¿no? Que un gran poder confiere una gran responsabilidad. Creo que eso es un poco lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque al final, como dices tú, la total dependencia pues puede ser negligente para el uso de la inteligencia artificial. Pero si lo utilizamos con responsabilidad y con ética, creo que lo que se puede lograr puede ser extraordinario, porque además la aplicabilidad que se tiene es infinita prácticamente. En cualquier cosa puedes generar inteligencia artificial. La otra vez me quedo pensando, ya con esto te doy la palabra, Juan,
me quedaba pensando que alguien le preguntaba aquí en la casa al dispositivo de Amazon, a la Alexa, le hacía una pregunta, pues que obviamente las bases de datos no tenían. Y dice, pero ¿por qué no me contesta lo que le estoy preguntando? Mi hijo tiene 12 años, pero ya tiene como 3 años estudiando programación de videojuegos y de aplicaciones, ¿no? Y de pronto, pues le contesta, tía, creo que era una de sus tías. No, tía, pues es que nadie le ha metido esa información, hasta que no haya alguien que le mete esa información a la Alexa, te lo va a poder contestar. Entonces, creo que este proceso de entender la inteligencia artificial, cómo se genera, de qué manera interactuamos con ella, cuál es el nivel de accuracy o de confiabilidad que puede tener la inteligencia artificial, y obviamente nosotros, cómo somos responsables desde la data que le metemos, pues es una interacción que resulta ser muy, muy conveniente para que obviamente la inteligencia artificial sea utilizada con fines pues productivos, si lo puedo decir así, ¿no? ¿Qué te parece, Juan? Sí, fíjate que bien interesante, porque inclusive, digo, con todo lo que dicen, sobre todo en temas de inteligencia artificial generativa, que lo que nos comentó Caro, más lo que hemos hablado durante todo el episodio de inteligencia artificial, pues seguramente al menos a mí me lleva y me hace pensar, oye, y entonces en algún momento llegaremos con la inteligencia artificial a temas como lo que veíamos en una película como Terminator, ¿no? O como los libros de Isaac Asimov, ¿no? Que en su momento, pues todo eso, o sea, varias de las cosas que pasan ahí, pues ya están pasando, algunas de esas, no digo que todas, ¿no? O sea, porque pues al final normalmente primero se generan o se gestan las ideas en la mente humana y después se generan, ¿no? Entonces, primero seguramente en los libros de Isaac Asimov o en los libros de quien generó este tipo de películas, pues se generó en la mente de alguien y luego alguien dijo, bueno, y vamos a hacerlo realidad, ¿no? Entonces, que en algún momento, Caro, llegaremos a lo que en esas películas y en esos libros, digo, tan interesantes y tan profundos en el sentido, o tan futuristas, llegaremos a estar ahí. Bueno, no sé si es real. Ayer me hicieron llegar que Elon Musk ya tiene novia, ¿no? Y ya tiene nombre la novia. No sé si lo vieron, no sé si es fake. No. Bueno, me hacen llegar, la verdad es que les agradezco mucho a todos nuestros seguidores, porque siempre me hacen llegar noticias de todo tipo. Y ayer me mandaron unas fotos de Elon Musk y su novia. No me acuerdo el nombre, Balea. Se prometo que se los voy a pasar. Bueno, resulta que mandaron unas fotos. Me dijeron, oye, ¿es cierto que ya tiene novia Elon Musk? Es una robot, claro, con el sueño de Elon Musk, ¿no? Entonces ya se le imaginan a la robot. Y decían, oh no, el meme decía, es que él la va a hacer muy infeliz a ella, ¿no? Entonces, no es al revés. Yo creo que va a llegar un momento, y bien va a ser de la mano precisamente de la generativa, porque hoy estamos avanzados, pero todavía estamos muy lejos de crear estos niveles, ¿no? Estas novias robóticas. No sé si ya lo logró el señor Musk, mi respeto si ya lo logró, no lo sé, voy a investigar la noticia, pero sí me parece que todavía hay una distancia enorme entre, otra vez, la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Combinadas son geniales, solas tienen sus asegúnes, ambas, pero combinadas va a ser una gran posibilidad de que nos podamos comparar, más nunca ser iguales, ¿no? Y me parece también, como les decía, que la comunidad científica está trabajando mucho, pero con muchos pies de plomo para muchas cosas, porque hay mucho que debemos de cuidar en el ser humano, la parte de esta ética y responsabilidad, porque podemos generar escenarios verdaderamente catastróficos. Yo sí lo veo así, yo veo, y nosotros trabajamos con inteligencia artificial todo el tiempo, haciendo cosas chulas, cosas para productos, para servicios, para realmente enfocarnos en lo que las personas aman, lo que las personas desean. Y para nosotros la inteligencia, la tecnología, las tecnologías disruptivas son una forma nueva de hablar y entender y mejorar estas grandes oportunidades, pero sobre todo solucionar necesidades humanas. Y cuando avanzamos un poco más, siempre estamos en este límite de que puede ser no tan ético. Y es por eso que es tan importante mantenernos aquí, ¿no? Mantenernos, y sí, cada cosa, cada descubrimiento, cada parte de la tecnología que hay,
yo sí soy del grupo de las personas que deberíamos estar teniendo mucho más seguridad y además muy comprometidos con educar, con transmitir, con decirle a la gente, con por favor darle tiempo de que estudiemos, porque no solo es hablar de tecnología en las organizaciones, no solo es hablar de inteligencia artificial o generativa, lo que ustedes quieran, machine learning, ciencia de datos, es que todavía no la entendemos. Es una pequeña capa de personas de las que estamos hablando de tecnología, pero todos los demás simplemente lo están usando y no lo hemos llegado a entender. No hemos entendido que para comprar unos boletos de avión uso inteligencia artificial y ya he dejado mis datos durante 10 años para comprar unos zapatos, para ir a un viaje. Es inteligencia, es tecnología, diferentes tipos, combinados, mixtos, pero sí me parece que llegar y ser y cambiar es dar tiempo a que las personas conozcan lo básico. No queremos que sean expertos, pero sí que entiendan qué está pasando, porque también eso representa la posibilidad de que ellos respondan mejor y empiecen a generar un compromiso de uso adecuado de la tecnología. Sí, fíjate, porque, y justo lo que comentas es bien importante. Hace un par de días o una semana, no recuerdo, justo el equipo de IT de acá de la organización donde trabajo mandaba una comunicación de, pues, la inteligencia artificial está en nuestro día a día, ¿verdad? Desde nuestro dispositivo, ¿no? De nuestro celular. Si usas un celular, seguramente estás teniendo una interacción, aunque no lo sepas, ¿no? Por las diferentes cosas que tú ya comentaste, desde entré al Instagram, al Facebook o a cualquier red social, ya estás generando información ahí y por lo tanto estás generando o estás interactuando con inteligencia artificial sin que necesariamente sepas, porque estás o dándole like a algo o subiendo algo de información o compartiendo contenido que al final eso va a generar pues información dentro de la red, información para que pues, las diferentes herramientas que se utilizan en esas digamos, en esas aplicaciones o en esas redes, pues se use, ¿no? Y se use para diferentes cosas, desde para mostrarte qué es bueno para ti, para tu salud o para que compres, o para enviarte cierta información, ¿no? Entonces, de alguna manera, sin saberlo, como bien dices, estás interactuando. Entonces, nos decían ahí, hay que ser muy cuidadosos con lo que estás, lo que pones en las diferentes, digamos, lugares donde interactúas en las redes o en diferentes lugares, porque pues ahí está tu información, ahí están tus decisiones y ahí está pues tu día a día, ¿no? Y con tu día a día puede ser peligro, digo, usado bien, qué bueno, ¿no? Porque te sugiere cosas inclusive para tu salud o para estar más sano, más con mayor bienestar, ¿no? O ser más feliz. Pero también puede ser usado en tu contra porque pues hasta te pueden desfalcar de lo que tienes económicamente o te pueden cometer fraude de diferentes maneras, ¿no? Entonces, es increíble la cantidad de posibilidades que hoy tiene, ¿no, Héctor? Así es, Juan, así es. Y ahorita que te escuchaba me quedo pensando en una pregunta para compartirle a Caro. Caro, en tu experiencia con todos estos años que has tenido trabajando pues con temas de inteligencia artificial, metaverso, que fue una de las charlas que tuvimos ahí contigo, en aplicación de inteligencia artificial, ¿cuál ha sido esa aplicación que realmente te ha sorprendido? Si nos pudieras dar 2 o 3 ejemplos que dijeras, wow, nunca me imaginé que llegáramos a esto con la aplicación de la inteligencia artificial. Hoy, pues, todos los días me sorprendo de algo que digo, no manches. creo que va muy rápido. Recientemente estamos trabajando para un artista, estamos creándole toda una experiencia. Y bueno, entrar al metaverso y ver a un artista que admiras, además de conocerlo, pero ya lo ves en el metaverso y lo ves cantando, lo ves haciendo cosas, es genial. Hay nuevas herramientas, sobre todo con Machine Learning que estamos utilizando, que hoy te permiten crear, por ejemplo, a partir de una imagen, te permite crear un video completo, o sea, una sola imagen, y hoy podemos crear un video de 3, 4 minutos y lo podemos poner a cantar al cantante, ¿no? Y esto es una combinación de diferentes cosas, con la parte de reconocimiento de voz, con la parte de Machine Learning, con la parte de data, con la parte de diseño. Y ayer hicimos un demo para él y no lo creía.
el desarrollo que le hicimos, la verdad que está impresionante. Nos dio una sola foto, nos permitió utilizar su voz y le hicimos una nueva canción con su voz, con su avatar, y se vio cantando enfrente de un escenario de 10,000 personas. Y es un video, y parece que está él ahí. Eso es de las cosas más avanzadas que hemos creado, que hemos tenido, que estamos hoy juntando diferentes tecnologías y que, bueno, resultó chulísimo, chulísimo, y creo que va a ser parte de estas nuevas posibilidades de promoción de los usuarios. Otra cosa bien interesante que me gusta mucho es recorrer las ciudades. Viajo mucho gracias a los clientes, y hoy con la realidad aumentada me encanta caminar por las calles y ver cómo se salen las cosas de los edificios, ¿no? Estuve en Madrid hace una semana y la verdad es que disfruté mucho la galleta Oreo, ¿no? No sé si la han visto, es enorme la galleta Oreo, y va el Pac-Man, ¿no? Entonces, bueno, como eso me encanta, creo que la realidad aumentada nos va a dar mucho que compartir como comunidad, como seres humanos, sobre todo usándola para este tipo de diseños, de oportunidades, de juego. Y ayer vi, no me acuerdo si fue Vicer 2, que está haciendo realidad aumentada con el Ángel de la Independencia en México, y me pareció genial. O sea, si le podemos dar vida al mundo que tenemos, imaginen las posibilidades. Eso es, creo que, de las cosas más sorprendentes. Sí, tal cual, por eso que no me quise quedar con las ganas de pasarte esa. Porque estás en el alto y enfrente del ángel con tu teléfono y la apuntas y vuela y te para enfrente en tu auto y te saluda, ¿no? Eso se me hace una locura, ¿no? Y creo que esos son de las cosas bonitas que tiene la tecnología, que la podemos compartir. Sí, así es. Y además ahorita lo dijiste de manera muy clara, no solamente es inteligencia artificial, es la combinación de varias tecnologías que te permiten, ahorita mencionaste al menos 5, ¿no? Reconocimiento de voz, es para un video tal cual, inteligencia artificial, obviamente, machine learning, utilizamos cámaras 360, utilizamos reconocimiento de voz, para ese video hicimos un mix como de 10 diferentes cosas. Para un video de 3 minutos de una canción nueva, también utilizamos desarrollo y apoyo para música. O sea, todo fue sin la ayuda de sus músicos, solo con su voz y una foto. Sí, tal cual. Entonces esa parte, y con esto me gustaría ir cerrando, Caro, este tema de conocer las tecnologías, pues obviamente en el momento que la conoces, abres un universo de posibilidades, y conforme vas haciendo esta suma de tecnologías, pues obviamente el potencial pues parece ser extraordinario y además ilimitado. ¿Qué más nos recomiendas para ir cerrando, Caro, al momento de utilizar la IA? Yo sé que ustedes están muy metidos con áreas de recursos humanos, que tienen muchos amigos de recursos humanos. Yo les pediría a las áreas de recursos humanos que tomen el tiempo de poner en sus programas de capacitación tecnologías disruptivas, básico, intermedio, avanzado. No queremos expertos en machine learning, no queremos expertos de desarrollo de código. Sería genial que las comunidades dentro de sus culturas organizacionales sean mucho más fuertes y que las personas empiecen a hablar de AI, como hoy hablamos de finanzas, y también sería genial que hubiera un departamento de AI y que en ese departamento de AI hubiera alguien en cybersecurity y que nos ayudara a entender los asegúnes de lo que estamos haciendo cada día. No solo mandar el mensaje, sino realmente apropiarnos de la oportunidad de ayudar a entender a las personas y que lo hablemos en la familia. Que en vez de que todos estemos conectados al teléfono en los desayunos, mejor que hablemos de qué estamos haciendo con la tecnología. Eso también va a ser genial. Y les aseguro que los jóvenes, como la edad de tus niños, que nos decías que ella es un experto en gamificación, que ellos nos eduquen a nosotros. Claro. Eso es genial. Yo tengo un cliente que gracias a su hijo tenemos el proyecto. Y su niño tiene 10 años, 12 años, y él es el director del proyecto. Y nosotros hacemos lo que él dice. Ya les platicé. Y es un joven verdaderamente genial, como todos los jóvenes de hoy. Y solamente es darle la oportunidad y él nos ayuda a entender el contexto. Estamos haciendo un videojuego, así que él es perfecto, el dueño del proyecto, porque él entiende y lo hemos estado testeando con sus amigos. Y esto me lleva al siguiente, ética y responsabilidad. Prácticas éticas de desarrollo para garantizar que se beneficie la sociedad. Me parece que la tecnología es para crear
productos y servicios que las personas amen. Es hacer que esta sociedad esté mucho más cómoda, más confortable, no más feliz, porque eso no se puede hacer con tecnología, pero bueno, sí provocar un poco más de confort, de joy, de disfrute. Porque para eso es la tecnología, hacer las cosas mucho más simples para el humano, no es quitarlo, es hacer que sea mucho más sencillo el trabajo. Lo que me llevaba hoy un artículo a hacerlo por semana, 1 por semana, bueno, hoy puedo ayudarme a hacer 2 por semana o 3, porque todo lo que tengo que investigar me ayuda a la tecnología. Y eso también me lleva a la siguiente. Yo no tengo por qué ser un experto en tecnología para entender la tecnología. Exacto. Pero me uno a otros que sí son expertos, puedo crear y llegar a tener una colaboración interdisciplinaria. Para hacer un proyecto como el que les decía, necesitamos incluso psicólogos, pedagogos, sociólogos. Tenemos otro proyecto hiper bonito, que es ayudar con un proyecto de los mayas, y he aprendido más que lo que he aportado, porque trabajo con los arqueólogos, trabajo con los investigadores en campo. He tenido que ir a la selva, a estar ahí, a entender lo que hacen, a ver cómo trabajan, a meterme en los túneles. Y esa colaboración interdisciplinaria ha hecho que podamos gestionar una experiencia digital con los mayas. Ya pronto van a saber de ese proyecto y la verdad es que es maravilloso. O sea, yo no me imaginaba que pudiera, bueno, en este momento yo poder entender los mayas a través de una experiencia inmersiva, pero hoy lo puedo hacer. Es esa colaboración interdisciplinaria y por supuesto eso me lleva a la siguiente. Pruebas exhaustivas, validar que realmente es fiable, es confiable, es preciso lo que estoy diciendo, no solamente sacar historias porque se me ocurre por ser muy bonitas. Si lo que estoy hablando es de historia de los mayas, pues por favor, darme el tiempo de entender y saberlo y permitir que otros me enseñen, porque al final lo que estoy haciendo es un producto para ayudar a otros a entender, entonces necesito que otros me enseñen. Creo que esa sería la parte de la recomendación. Educación continua, constante, porque la tecnología es así, ser muy responsables y éticos en lo que estamos haciendo, ayudarnos de otros que saben más que nosotros y testear, y a eso le llamaría yo design thinking, ¿no? Testear y validar las ideas. Buenísimo, Caro. ¿Alguna recomendación de algún sitio, libro o algún recurso que tú recomiendes para aprender un poco más sobre IA? Ay, pues en este momento no se me ocurre, pero sí, con mucho gusto me da tiempo, les paso varios artículos, varias lecturas que he estado teniendo, que ahora el nombre exacto se me va de la mente, pero hay mucho. Y además creo que es importante leer de todo, o sea, estar abierto a leer y decir, bueno, sí me parece, estoy de acuerdo, ¿no? Luego, por ejemplo, esta fake news de Elon Musk, no sé, obviamente que la voy a investigar y de ahí seguro que voy a aprender. Sí, tal cual. ¿No? Así empieza todo el proceso. Así empieza este cuestionamiento, ¿no? Completamente, Caro. Pues muchísimas gracias por tus aportaciones de este día. La verdad es que creo que junto con Juan nos llevamos buenos aprendizajes, también obviamente pues la curiosidad por seguir aprendiendo y pues como sabes tenemos pues digamos un buen hábito aquí en Grow Together y vamos a este hábito. Vamos con el resumen. Y bueno, amigos, hoy estamos concluyendo nuestro episodio número 175 en esta 14ª temporada, que pues se trató de inteligencia artificial al descubierto más allá de los mitos. Y bueno, obviamente con nuestra invitada Carolina Salazar. Y empezó Caro a platicarnos primero qué es la inteligencia artificial y nos decía, bueno, es una tecnología disruptiva que se usa para mejorar la calidad de vida de las personas a través de automatización de tareas de innovación y que al final se vuelve un nuevo modelo de negocios, ¿no? La inteligencia artificial es una gran capacidad que crea un patrón de posibilidades a través de información. Ahora, hay algunos mitos que seguramente hemos escuchado, como se suicidó un robot. La realidad es no se suicidó, probablemente falló, ¿no? Va a reemplazar los empleos humanos, pues va a reemplazar ciertas tareas que son automáticas, como la tecnología lo ha hecho a través del tiempo, pero sobre todo de aquellos trabajos que no se quieran, la gente que no se quiera actualizar o hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, es importante aprender, interiorizar y explicarlo en forma distinta, y eso nos va a seguir haciendo diferentes como humanos y al final no ser reemplazados, al menos en el corto y mediano plazo. La inteligencia artificial no tiene conciencia propia ni posee emociones, más bien responde a partir de lo que se le ha enseñado, se ha alimentado.
si bien no es objetiva ni verdadera, pues porque ha sido alimentado a través de seres humanos, pues puede tener esos ciertos sesgos. La inteligencia artificial tampoco puede evolucionar por sí sola. Tiene sesgos, los sesgos son muy humanos, y bueno, pues eso al final lo que hace son estos principales mitos de los que hablábamos, ¿no? ¿Qué tan confiable es la inteligencia artificial para la toma de decisiones? Bueno, pues depende de los datos que pongamos. A más cantidad de datos de información verídica, pues seguramente nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Nos daba Caro el ejemplo de la Ley de Inteligencia Artificial de Europa, la RIA, que pues eso nos va a ayudar a aumentar la confidencialidad, la veracidad y que sea más confiable, ¿no? A mayor información precisa, pues mayor calidad en la toma de decisiones. Actualmente nos han estado usando para mejorar justo la información, ¿no? A través de nuestra información de los diferentes medios con los que interactuamos, pues por lo tanto la inteligencia artificial requiere la inteligencia humana y se van complementando. ¿Qué debemos de cuidar cuando usamos la inteligencia artificial? Bueno, pues debemos de cuidar que al final la inteligencia artificial está hecha de seres humanos con los sesgos que tenemos los seres humanos. Debemos de cuidar la privacidad de la información, la discriminación, porque al final es parte de esos sesgos. Es muy importante la responsabilidad y la transparencia y el cómo voy a usar esa información. Puedo llegar a depender de la inteligencia artificial en forma excesiva. Y bueno, pues al final la inteligencia artificial no puedo dejar que tome todas las decisiones. Me va a ayudar y se va a complementar con la inteligencia humana, pero no puedo dejar que la tome. Y en algún momento también hablamos de la inteligencia artificial generativa, que es un nivel, nos decía Caro, que se está probando, nos va a ayudar a cambiar la forma, no el fondo, la posibilidad de ir más allá, de aprender y de generar nuevas ramificaciones, sistemas de aprendizaje, y se está moviendo sobre todo muchísimo en el tema de la medicina. Nos hablaba Caro del superhumano, de los videojuegos. Sin embargo, otra vez, el sesgo es muy importante, además de la seguridad y de ir con mucho cuidado. Esto es lo que nos recomienda Caro hablando de inteligencia artificial generativa. Y finalmente también decíamos, oye, en algún momento va a llegar la inteligencia artificial a estos temas como los que escribió Isaac Asimov o como la película Terminator. Y bueno, probablemente va a llegar a ser un momento a través de la inteligencia artificial generativa, pero todavía hay una distancia muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía existe esta combinación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial que tienen enormes posibilidades de ir mucho más allá de eso. Sin embargo, hay que cuidar la ética, los sesgos, para poder solucionar por así que las necesidades humanas. Hay que estar comprometidos educando y transmitiendo a la gente. Tenemos que saber que, aunque no lo creamos, todos estamos usando la inteligencia artificial en el mundo actual y por lo pronto hay que irla entendiendo. Nos platicó Caro de ahí de un par de proyectos que se están realizando, en las que justo con inteligencia artificial lograron, solo con una foto y la voz de un artista, lograr hacer un video que pues ni el artista se la creía, todo parecía que él estaba ahí. Y al final, Caro nos comentaba ya para cerrar el resumen, es importante que los departamentos de recursos humanos se den el tiempo de usar estas tecnologías disruptivas, pero también al mismo tiempo de crear departamentos de inteligencia artificial y de ciberseguridad, que se vuelve muy importante conforme más lo usemos. Pero también en casa, amigos, y también en las empresas, teniendo el rol que tú tengas, es importante que aprendamos a usar la inteligencia artificial, que aprendamos también de los más jóvenes. Hoy nuestros hijos o la gente más joven que está ingresando a las organizaciones tiene mucho que enseñarnos de inteligencia artificial y de, por lo tanto, generar mejores soluciones tanto para mi día a día como para mi negocio. Con el cuidado de, lo dijimos varias veces, de ética y responsabilidad, ¿no? De ser muy responsables para garantizar que realmente sea útil para las personas, que las personas lo puedan amar, que nos ayude a estar más cómodos, confortables, y esto pues a través de una educación constante. ¿Por qué? Porque no tengo que ser un experto en tecnología para poder usarla. Hoy en el día a día la uso, y lo más importante en esto que decía Caro es testear y validar, ¿no? Design thinking que se le llama, para poder usar a través de tecnología como lo es la inteligencia artificial, pues un mundo mejor para todos, ¿no? Y con esto, amigos, nuevamente termino mi resumen. Muchas gracias, Caro, por estar acá con nosotros. Un placer que nos hayas compartido todo esto. Muchísimas gracias a Grow Together. Estoy muy feliz, como siempre. Gracias, Héctor. Gracias, Juan. Y gracias a todos los que siguen este maravilloso programa. Siempre a sus órdenes y muy honrada de que me hayan invitado de nuevo.
Buenísimo, Caro. Muchas gracias y un abrazo hasta el otro lado del mundo. Nos vemos muy pronto. Que haya éxito. Gracias a todos. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX o GrowTogetherMX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende y transfórmate.